A estos motivos de rencor y de ansiedad se añadía el temor por la fluctuante e incierta suerte de los protestantes en el continente, tal como era apreciada por sus correligionarios ingleses. Las guerras de los hugonotes, la lucha larga y desesperada de los holandeses, la catástrofe de la causa protestante en Bohemia y en el Palatinado suscitaban los más vivos sentimientos de simpatía en Inglaterra. En la mentalidad de guerra que así se engendró unos cuantos puntos del ritual y de la observancia que en una época más fría y más indulgente hubieran parecido nimiedades, adquirieron la más solemne y trascendental significación, de manera que muchos hubieran dejado sus hogares y se hubieran lanzado a las tempestades del Atlántico antes de ver la mesa de la comunión en la iglesia de su aldea trasladada a su lado oriental, en donde tenía el sabor de la abominación de la misa católica. El aspecto constitucional de la cuestión consistía en saber si la verdadera sede de la autoridad soberana era la corona o el parlamento. ¿Fue acaso conveniente que este problema importante del ajuste de las fuerzas dentro del Estado no se considerase nunca como una materia propia de la teoría filosófica, sino que fuese discutida por hombres prácticos en relación con las preocupaciones corrientes de la vida diaria y a la luz de los precedentes históricos? Por esta razón, de acuerdo con la experiencia, un gabinete de ministros aconsejado a la corona, a la vez que responsable ante el Parlamento en todos sus actos, ha desafiado el flujo y el reflujo de todas las tempestades políticas y ha demostrado ser una de las principales contribuciones que la sagacidad del hombre ha podido prestar a la ciencia del libre gobierno. Pero la solución era complicada, difícil y no apoyada por precedentes. Hasta los modeladores de la Constitución americana a finales del siglo XVIII no llegaron a comprender la naturaleza y la función del sistema del gabinete. No es, pues, cosa de sorprenderse que tampoco la comprendieran los políticos de la época de los Estuardos. La importancia capital de este problema constitucional resulta de que los caballeros de la Cámara de los Comunes habían venido desarrollando un fuerte y sin duda apasionado interés en muchas cuestiones de la administración pública, especialmente en lo referente a la religión, a la política extranjera, a su aspecto religioso y a la hacienda, cuestiones en que se encontraban en la más fuerte oposición a la corona. La antigua tradición inglesa era parlamentaria, el despotismo Tudor era una novedad, aceptable como alternativa de la guerra civil y de la invasión, y justificada sólo con el prestigio, la capacidad y el hábil manejo de los parlamentos por los soberanos Tudor. Hasta que hubo pasado el peligro de la Armada, el Parlamento estuvo poco dispuesto a oponerse a los actos de la corona, pero a fines del reinado de Isabel ya se murmuraba en forma que hacía temer la tempestad que se formaba. Una vez, incluso en la cuestión de los monopolios, 1601, pensando que las protestas de la Cámara representaban el sentir del pueblo, Isabel comprendió con sensatez que las concesiones hechas a tiempo representaban el camino de la prudencia. Con grandes aires, lo que descubre el secreto de su magia, hizo la rectificación. Dios, dijo a sus fieles comunes, me ha levantado muy alta, pero yo considero como la gloria de mi corona haber reinado con vuestro amor. Esto hace que no me alegre tanto de que Dios me haya hecho reina como de que sea reina de un pueblo agradecido. Sin ninguna de estas gracias cautivantes y con puntos de vista que se hallaban en fuerte contraste con los dos hidalgos y los de los Westminster, Jacobo I pronto consiguió encender la llama de una seria oposición parlamentaria. El rey inteligente, erudito, agudo en muchos aspectos, más ilustrado y más humano que la mayoría de su pueblo, pero intratable por su vanidad y el peor de los jueces de las situaciones políticas que jamás se haya sentado en el trono de Inglaterra. Todo lo que tocaba lo estropeaba, levantó tempestades con su política exterior filo-española, escogió favoritos, primero Roberto Carr y luego Jorge Villiers, duque de Buckingham, que excitaron general animosidad, se enajenó los mercaderes de la City y violó el credo fiscal de Westminster, tratando de recaudar impuestos indirectos, imposiciones, usando de su prerrogativa. Tenía una concepción equivocada del Parlamento y la imprudencia de expresarla. Dijo a los lores y a los comunes que sus privilegios no eran de derecho, sino dependientes de la gracia real. Afirmó que la Cámara de los Comunes tenía sólo mera competencia privada y local, y les explicó que, mientras era cosa de ellos votar subsidios y expresar las opiniones de sus miembros, la dirección de la política nacional y la ordenación de la Iglesia nacional eran altas materias de Estado, reservadas a la sola decisión del rey.
A esto replicó el Parlamento de 1621 en una famosa protesta que se refería al principal motivo de la gran controversia, que las libertades, las franquicias, los privilegios y las jurisdicciones del Parlamento constituyen un derecho antiguo e indudable que poseen por nacimiento y por herencia los súbditos de Inglaterra, y que los arduos y urgentes negocios concernientes al rey, al Estado y a la defensa del reino y de la Iglesia de Inglaterra, así como el mantenimiento de las leyes o la reparación de agravios, son los verdaderos temas y las verdaderas materias de los consejos y debates del Parlamento. Estas doctrinas se opusieron con tanta violencia a la manera como el rey concebía la Constitución, que éste llegó a arrancar la página ofensiva de los diarios de la Cámara, disolvió el Parlamento y procesó a 7 de sus miembros. Entre ellos se hallaba Juan Pym, el primer jefe de la Revolución Puritana. De la premisa de que el Parlamento era libre para señalar la dirección de la política o para oponerse a ella, se deducía como consecuencia que también debía ser libre para despedir ministros cuyos consejos fuesen considerados como peligrosos al bien público. Pero, ¿cómo podía hacerse? Nada parecía mejor que el antiguo y violento expediente llamado impeachment, acusación, del proceso judicial en la Cámara de los Lores, bajo la acusación de la Cámara Popular. Era un procedimiento irregular, inhábil e inapropiado. Los fracasos de los políticos no se deben ordinariamente a la traición, a la felonía o al delito, ni a otras faltas que caen dentro del procedimiento judicial, sino a errores de juicio, de disposición o de cálculo. La acusación judicial, por útil que fuera para obtener un resultado político, era casi siempre injusta en su procedimiento y en las penas que de ella resultaban. Pero durante el siglo XVII los comunes acudieron una y otra vez a este medio para obtener lo que de otra manera hubieran parecido fuera de su alcance, la remoción de ministros impopulares y opresores. Mediante este torpe ardid, los jefes parlamentarios de la época allanaron el camino que llevaba a los métodos más suaves y más regulares de nuestras modernas prácticas parlamentarias. Jorge Villiers, duque de Buckingham, valiente, generoso, afable, era un buen compañero, pero en política un guía temerario y obstinado. Había sido el consejero favorito de Jacobo I durante los años de su decadencia y era el amigo íntimo y el hombre de confianza de su hijo Carlos, que le sucedió en 1625. El Parlamento desconfiaba de él, le criticaba y, al fin, trató de derribarle mediante la acusación, mientras aquel fastuoso y presumido favorito estuvo cerca del trono, los jefes de la Casa de los Comunes no pudieron esperar nada bueno del gobierno. Las disputas de Carlos con sus 3 primeros parlamentos se debían, en el fondo, a que el rey se hallaba decidido a sostener al ministro al que los comunes estaban resueltos a derribar. No era necesario ningún acto imprudente por parte del joven rey para crear un ambiente agriado alrededor de su continuada amistad con Buckingham. La tensión se había transmitido del antiguo reinado al nuevo. De una vez el Parlamento rompió con la costumbre tradicional de conceder al nuevo rey el tonnage, derecho de tonelaje, y el poundage, comisión del tanto por ciento, unas 300.000 libras de por vida, y propusieron la concesión solo por un año. Parcos hasta la tacañería y recelosos hasta la injusticia no estaban dispuestos a confiar en Buckingham para la administración de los fondos públicos. Puede hacerse con razón a los primeros parlamentos estuardos la crítica de que no sólo dejaron de tener en cuenta la reducción de los ingresos tradicionales de la corona a causa de la depreciación de la moneda, sino que no estaban dispuestos a pagar el precio de su propia política. Querían combatir a los españoles, salvar al Palatinado, ayudar a los hugonotes contra Richelieu, pero no estaban dispuestos a proveer de medios sin los cuales empresas de tal escala y de tal carácter no pueden ser abordadas. Si hubiesen controlado los gastos y la administración hubiese sido adecuados sin duda en una mayor generosidad. Tal como eran, gruñían por cada penique. Su parquedad llevó a Carlos a los expedientes inconstitucionales para obtener dinero, al impuesto sobre los barcos, a las subvenciones obligatorias y por fin a una lucha tan encendida que llevó a la suspensión del gobierno parlamentario por espacio de 10 años. La calidad de los políticos ingleses que durante este periodo luchaban por la libertad constitucional no tiene paralelo en ningún otro país de Europa. En su mayoría eran hidalgos campesinos, adornados con un barniz de humanidades que cultivaban sus campos, se ejercitaban en el tiro y cazaban, pero que al mismo tiempo participaban activamente como jueces de paz en la administración local del shire o distrito. Las principales reglas del derecho común inglés les eran familiares, y aunque ningún otro grupo de hombres era menos doctrinario que ellos, se aferraban tenazmente al principio legal.
con algo de aquella profunda seriedad religiosa que distinguía a los abogados jansenistas del Parlamento de París, tenían una mayor experiencia de la vida y una mayor aptitud para las incidencias de la política. En general eran hombres graves y apasionados, que se tomaban muy a pecho los asuntos importantes y que, aunque se habían convertido mediante su sistema de comisiones en un instrumento perfectamente adaptado al despacho eficaz de difíciles negocios, en algunas ocasiones prorrumpían en una tempestad de lágrimas, conmovidos por las emociones que les agitaban en la Cámara de los Comunes. Carlos era incapaz de tratar con aquellos varones serios, enérgicos y difíciles. La virtud y el refinamiento no son sustitutivos del sentido común, ágil y flexible, que sólo él mantiene a flote el arte del gobierno en aguas tempestuosas. No se le ocurría sino disolver el Parlamento, que le resultaba incómodo, así como al miembro de él que le oponía dificultades, lo encarcelaba sin someterlo a juicio. No tenía idea de cómo podía tratar honestamente con un honesto adversario, ni escrúpulos en interponer su gran influencia en los tribunales para obtener veredictos halagüeños para los deseos de la corona. Pronto fueron numerosas las señales de peligro. Estos avisos fueron los 50 pares que se negaron a pagar las subvenciones voluntarias en 1626 y los 5 caballeros que, por negarse igualmente a pagar esta carga, fueron encarcelados por especial mandato del rey, y que en un célebre proceso sostuvieron que aun en este caso tenían derecho a ser puestos en libertad por una providencia de habeas corpus. Fueron los mercaderes de Londres que se negaban a pagar las aduanas y finalmente en el Parlamento de 1628 la petición de derechos redactada a instancias nada menos que de un hombre como Sir Eduardo Coke, el juez supremo del Tribunal de las Causas Ordinarias, quien declaró ilegales 4 prácticas del gobierno: las comisiones de la ley marcial, los alojamientos de soldados y marineros en casas particulares, los empréstitos y los impuestos no consentidos por el Parlamento y los encarcelamientos arbitrarios. Carlos no tuvo en cuenta ninguno de estos avisos. El 2 de marzo de 1629 las pasiones explotaron. En la segunda sesión del tercer Parlamento, la Cámara se negó a suspender sus reuniones por mandato del rey. El presidente se quedó sentado en su silla y a instancias de Sir John Eliot se leyó a la Cámara una proposición declarando que era enemigo del reino y de la comunidad cualquiera que introdujera innovaciones arminianas o papistas en la religión, cualquiera que aconsejara la recaudación de derechos de aduana sin concesión del Parlamento y cualquiera que los pagase. Ante esto, el rey disolvió el Parlamento e inició una etapa que duró 11 años de gobierno personal. Entre los principales jefes interesados en la aprobación de la petición de derechos se hallaba Thomas Wentworth, más tarde conde de Strangford. Los motivos que llevaron a aquel poderoso y cavilador político primero a apoyar al Parlamento y luego a transferir sus energías al apoyo de la corona resultaron menos claros para sus contemporáneos de lo que han resultado después. Wentworth fue acusado de apostasía política, pero en una guerra de maniobra solo puede llamarse apóstata al que renuncia a la mejor parte de sí mismo, y esto no lo hizo nunca Wentworth. El espíritu monárquico lo llevaba en la masa de la sangre, pero también la pasión por una administración fuerte, justa y eficaz. Si en 1628 se halló dirigiendo la oposición a la corona era porque desconfiado de la política de Buckingham, pensando que las prerrogativas se había extendido demasiado y porque creía que el Parlamento era el gran médico para llevar a cabo el verdadero acuerdo entre el rey y el pueblo. Si luego, como presidente del norte y más tarde, durante su primera administración irlandesa, aparece como el predecesor de nuestra larga serie de procónsules ingleses, era porque en medio de la pasión de los conflictos parlamentarios había llegado a la conclusión de que el gobierno del país podía ser confiado con más seguridad al rey que al Parlamento. El común bienestar de la soberanía y la sumisión figuraban entre los grandes objetivos que debían ser alcanzados, pero había llegado a la conclusión de que una mano firme o, como decía, una política de energía era el remedio para la enfermedad de la época. En su empresa podía contar con la celosa cooperación de un inglés de segunda categoría que ha ejercido una gran influencia en la historia del mundo. La política eclesiástica de Guillermo Laud llevó a la fundación de las colonias de Nueva Inglaterra y al levantamiento en armas de la Escocia presbiteriana contra el libro de oraciones anglicano, que precipitó la gran rebelión. Haber sido factor que
haber sido el factor que desencadenó dos movimientos de tal envergadura en ambos lados del Atlántico como la fundación de Nueva Inglaterra y la caída de Carlos I, no representa la medida del genio político de Laud, sino la del extraordinario resentimiento que levantó su política. Sus méritos, muy inferiores a sus faltas, son innegables. En él se combinaban una inteligencia fuerte, aunque de horizontes estrechos, con una vena profunda y emotiva de piedad, con una mórbida sensibilidad de conciencia y con una pasión por las actividades menudas y obstaculizadoras. Se hallaba en su verdadero lugar en Oxford, en donde reformó la universidad y los colegios. Su intento de molestar al pueblo inglés obligándole a aceptar ceremonias que en aquella época eran consideradas de tendencia romanizante acabó en singular e inevitable desastre.